En una época en la que la ruina podía llegar con el mismo silencio con el que se extingue una vela, la familia de Isabela cayó en desgracia. La que antes caminaba entre mármoles y cortinas de terciopelo, pronto vio sus pasillos vacíos y sus mesas sin pan. Las deudas de su padre crecían como sombra al caer el sol, y la vergüenza amenazaba con borrar el nombre de su linaje. Isabela, con su temple forjado en la adversidad, comprendió que no había tiempo para lágrimas. Tomó una decisión que ninguna dama noble hubiera imaginado: renunciar a su nombre, esconder su linaje y trabajar como sirvienta en la mansión de un conde solitario. Un hombre enigmático, envuelto en rumores de frialdad y tragedias pasadas. No lo hacía por ambición, sino por amor a su familia. Creía que en aquel lugar, lejos de miradas indiscretas, encontraría la forma de saldar las deudas y restaurar el honor perdido. Pero lo que Isabela no sabía era que, detrás de los muros de piedra y el silencio del conde, se escondían secretos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Esta es la historia de una mujer que cambió el lujo por el delantal, y de un hombre que sin buscarlo encontró en ella la única verdad que le faltaba. El gran salón de la casa de los de Valtieri alguna vez había sido un lugar de risas, música y largas cenas que parecían no tener fin. En aquellos tiempos de abundancia, los candelabros iluminaban vajillas de plata y copas de cristal rebosantes de vino, mientras los invitados hablaban de política, arte y alianzas matrimoniales ventajosas. Pero esa época había quedado atrás. Aquella noche, la música había sido reemplazada por el silencio. No había músicos en la esquina tocando el laúd, ni criados lleñando las copas. La mesa seguía vestida con manteles de seda bordados en hilo dorado, pero sobre ellos solo había un plato modesto de sopa y un trozo de pan para cada uno. Los platos de porcelana, que antes contenían manjares traídos de tierras lejanas, parecían burlarse de la escasa comida que ahora servía. La lluvia golpeaba con insistencia los ventanales altos, como si el cielo mismo compartiera la desgracia de aquella familia. Isabela, la menor de las 3 hijas del conde Lorenzo de Valtieri, observaba todo en silencio. Tenía 19 años, cabello castaño oscuro y ojos verdes que parecían leer el alma de quien los mirara. Había heredado de su madre la gracia al moverse, pero de su padre, la capacidad de guardar las emociones tras un rostro sereno. Su padre se sentaba en la cabecera, la espalda recta pero el rostro cargado de años. No era la edad lo que lo había encorvado, sino el peso de las deudas. Las manos, que antes firmaban tratados y acuerdos, ahora temblaban ligeramente al sostener la cuchilla. Frente a él, la madre de Isabela mantenía la compostura, aunque sus ojos oscuros traicionaban una preocupación constante. Sus 2 hermanas mayores, Bianca y Emilia, permanecían calladas. Bianca, siempre arrogante, parecía molesta por la frugalidad de la cena, como si aún esperara que de un momento a otro aparecieran bandejas de carne y vino. Emilia, en cambio, bajaba la mirada, consciente de que su dote había sido la primera en sacrificarse para pagar las deudas. El silencio fue roto por la voz de su madre. La deuda no puede esperar más, Lorenzo. Su tono era bajo, pero cada palabra pesaba. Si no pagamos antes del invierno, perderemos la casa. El conde dejó la cuchara a un lado, sin mirarla. Ya lo sé, Caterina. No me lo recuerdes. Alguien tiene que decirlo. Su esposa lo observaba con firmeza. Los acreedores ya han mandado 2 avisos. No es cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Bianca se quejó en voz baja. Supervivencia. Yo no pienso vivir como una campesina. Tal vez deberías aprender a vivir como la gente común, murmuró Emilia. Isabela escuchaba sin intervenir, mientras sus hermanas discutían y sus padres intercambiaban miradas tensas. En su mente se dibujaba con claridad el precipicio al que se acercaba. La fortuna de los de Valtieri se había evaporado en menos de 3 años. Malas inversiones, alianzas rotas y una cosecha fallida habían dejado las arcas vacías. No había joyas suficientes para cubrir las deudas, ni tierras que hipotecar sin perderlo todo.
Pero Isabela tenía un secreto. Días atrás, mientras caminaba por el mercado, había escuchado a dos comerciantes hablar en voz baja. «Dicen que el conde Montclair busca personal nuevo», comentó uno. «Gente de fuera que no haga preguntas». «¿El conde fantasma?», respondió el otro medio en broma. «No me pagas lo suficiente para entrar en esa mansión». El nombre la había intrigado. Adrien de Montclair, un hombre del que se rumoreaba mucho y se sabía poco. Se decía que rara vez salía de su propiedad, que había enviudado joven y que desde entonces vivía rodeado de sombras. Algunos aseguraban que su mansión estaba encantada, otros que él mismo había condenado sus salones al silencio. Esa misma tarde, un sobre sin remitente había llegado a la casa de los de Valtieri. No estaba dirigido a ella, pero lo interceptó antes de que un criado lo entregara a su padre. En su interior había una carta breve, escrita con una caligrafía elegante: «Se busca sirvienta, sin vínculos en la región. Discreción absoluta, pago generoso. Presentarse en la mansión Montclair al amanecer del día 15». Isabela había leído esas líneas una y otra vez. Era una locura. Una hija de noble cuna no podía, bajo ninguna circunstancia, trabajar como sirvienta. Pero el pago mencionado al final de la carta sería suficiente para saldar al menos la deuda más urgente. Y si se quedaba el tiempo suficiente, quizá podría salvarlo todo. Mientras en la mesa seguían hablando de soluciones imposibles, ella tomó una decisión. No lo comentaría con nadie. No soportaría ver la humillación en los ojos de su padre ni las burlas de Bianca. Al amanecer empacaría un pequeño bolso con lo indispensable: un par de vestidos sencillos, unas monedas escondidas y el medallón con el escudo de los de Valtieri, que mantendría oculto bajo la ropa. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Isabela permaneció un momento en el salón vacío. Observó los candelabros, los tapices descoloridos, las paredes que habían visto su infancia y sus sueños. Sabía que al cruzar la puerta esa mañana, ya no sería la misma. El lujo quedaría atrás, el apellido quedaría atrás, y su vida de sirvienta apenas estaba por comenzar. El amanecer llegó con un silencio distinto, pesado, casi expectante. La lluvia había cesado durante la noche, pero el cielo seguía cubierto de nubes que teñían el horizonte de un gris uniforme. Isabela se vistió sin encender las velas, con las manos firmes y el corazón latiendo rápido. Sobre su vestido más sencillo se colocó una capa oscura, lo suficientemente ancha para ocultar cualquier indicio de su origen noble. En una pequeña bolsa de tela guardó lo esencial: 2 mudas, un peine de madera, un pañuelo bordado por su madre, el único lujo que se permitía llevar, y el medallón con el escudo de los de Valtieri. Lo tocó un instante antes de guardarlo en el doble fondo de la bolsa. Ese medallón era su último vínculo tangible con su vida anterior y también un riesgo si alguien lo reconocía. La casa estaba sumida en un sueño inquieto. Los criados dormían en sus cuartos y las puertas cerradas de las habitaciones familiares parecían custodiar secretos y frustraciones. Isabela cruzó el pasillo de mármol sin hacer ruido. Sus pasos resonaban levemente, recordándole cada fiesta, cada juego de su niñez, y que ahora todo quedaría atrás. El portón principal crujió al abrirse, liberando un aire frío que le erizó la piel. Afuera, un coche sencillo aguardaba. No era el carruaje elegante de los de Valtieri, sino un vehículo modesto alquilado en el pueblo. El cochero, un hombre curtido y de mirada esquiva, la saludó con un leve movimiento de cabeza. No hizo preguntas. «A la mansión Montclair», dijo ella con voz baja. El trayecto duró horas. El camino se estrechaba a medida que se adentraban en el bosque. Los árboles formaban un techo natural, filtrando la luz gris del día. Cada tanto, se cruzaban con aldeanos que llevaban leña o ganado. Algunos miraban el carruaje con curiosidad, otros simplemente apartaban la vista. El cochero, quizá para romper el silencio, murmuró: «No muchos se acercan a la mansión. Dicen que está maldita». Isabela no respondió. Mantuvo la mirada fija en el paisaje,
pero en su interior una inquietud crecía, no por supersticiones, sino porque intuía que detrás de esos muros encontraría más que trabajo, encontraría verdades que no esperaba. Al cabo de un rato, el camino desembocó en una llanura desde donde se divisaba la propiedad. La mansión Montclair se alzaba imponente sobre una colina, con su fachada de piedra gris, cubierta parcialmente por enredaderas oscuras. Dos torres laterales flanqueaban la entrada principal, y ventanas altas y estrechas se alineaban como vigilantes silenciosos. El portón de hierro forjado estaba abierto, pero no transmitía bienvenida, más bien advertencia. Al llegar al patio, Isabela descendió del carruaje. El aire era más frío allí, y el viento arrastraba el olor a madera húmeda y a tierra mojada. Un mayordomo de avanzada edad, alto y delgado como una sombra, salió a recibirla. Vestía impecablemente, aunque sus manos mostraban los surcos de muchos años de servicio. «Señorita», dijo con una inclinación breve. Ella dudó un instante, consciente de que su verdadero apellido podía delatarla. «Isabella Duval», respondió, inventando un apellido corriente. El mayordomo asintió como si el nombre no le importara en absoluto, y giró para conducirla al interior. La primera impresión de la mansión fue abrumadora. El vestíbulo era amplio, con un suelo de mármol oscuro y un enorme tapiz que representaba una batalla naval. Una escalera de madera maciza ascendía hacia el piso superior, y lámparas de aceite colgaban de cadenas pesadas, proyectando una luz cálida pero insuficiente para disipar las sombras. «Sus aposentos estarán en la ala este, junto con el resto del personal», explicó el mayordomo mientras caminaban. «El conde no recibe visitas sin aviso. Mantenga su trabajo en orden y no haga preguntas innecesarias». Isabela asintió, memorizando cada palabra. Pasaron junto a varias puertas cerradas y pasillos silenciosos. A pesar del tamaño de la casa, el ambiente era extraño, como si los muros contuvieran la respiración. Apenas se escuchaban pasos lejanos y algún murmullo apagado. En la cocina, una mujer robusta y de semblante severo la recibió con una ceja levantada. «Así que eres la nueva», dijo. «Espero que sepas trabajar y no tengas manos de porcelana». Isabela sonrió con humildad. «Aprendo rápido. Bien, porque aquí no hay espacio para señorita». La mujer le señaló un cubo de agua y un cepillo. «Empieza por el pasillo de la planta baja. Y si escuchas al conde caminar cerca, no lo mires directamente a los ojos». La advertencia quedó flotando en su mente mientras se arremangaba y tomaba el cepillo. Pasó el resto de la mañana limpiando suelos y muebles, observando de reojo los retratos antiguos que decoraban las paredes. Rostros de antepasados Montclair, todos con miradas intensas y orgullosas. No fue hasta después del mediodía que lo vio por primera vez. Ella salía de la biblioteca, llevando un balde vacío, cuando una figura alta apareció en el pasillo opuesto. El conde Adrien de Montclair vestía un abrigo negro impecable, y su porte era recto como una espada. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, y en su rostro había una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos, de un gris acerado, se posaron sobre ella por un instante. No dijo nada, simplemente pasó junto a ella con pasos firmes y sin un saludo. Pero en ese breve cruce, Isabela sintió algo extraño. No era desprecio lo que había en su mirada, sino una curiosidad fría como quien observa un objeto que no esperaba encontrar. Cuando él desapareció en la penumbra del pasillo, Isabela se quedó inmóvil unos segundos, intentando recuperar el aliento. No sabía si aquel primer encuentro era el inicio de una oportunidad o de un peligro mayor del que había imaginado. El primer día de Isabela en la mansión terminó con los antebrazos ardiendo y las manos enrojecidas por el agua fría. La cocinera, a quien todos llamaban Matilde, resultó menos severa de lo que aparentaba. Detrás de su ceño fruncido había una mujer que medía a las personas por su resistencia,
no por su apellido. El mayordomo Rothobor, en cambio, parecía tallado en el mismo roble que sostenía la escalera principal, rígido, pulcro, sin fisuras. En esta casa, anunció Rothobor al reunir al personal en la despensa, hay 3 reglas que no se rompen. Primera, los pasillos del ala norte permanecen cerrados al servicio, salvo instrucción directa del conde. Segunda, nadie entra en la galería superior después del anochecer. Tercera, no se hacen preguntas. La mansión Montclair paga por trabajo, no por curiosidad. El murmullo de los presentes se apagó. Isabela sintió como los demás, aunque la palabra galería se le quedó golpeando en la mente como el badajo de una campana. Si algo había aprendido en los salones de su infancia, era que las prohibiciones rara vez nacen del capricho. Suelen proteger una historia. A la mañana siguiente, Matilde le asignó la limpieza de la biblioteca y del pasillo que la conectaba con el salón de música. Era un ala luminosa, donde el polvo bailaba en columnas de luz que caían de los ventanales altos. Isabela entró con el balde, el paño y la determinación de no dejarse distraer. Pero los lomos de los libros, decenas, quizá cientos, la miraban como viejos conocidos. Ella, que había aprendido latín con el tutor de sus hermanas, supo contener la mano que por costumbre se alzaba para leer títulos. «No toques los libros», advirtió Matilde desde la puerta, como si le leyera el pensamiento. «El conde los cuenta». «Solo quitaré el polvo de los estantes», respondió Isabela con docilidad. Mientras trabajaba notó algo extraño en el zócalo bajo las estanterías. Un leve rastro, un brillo de metal oscuro donde el barniz había cedido. Se inclinó y rozó con la yema de los dedos una ranura. La madera cedió con un clic muy suave. Una puerta oculta se insinuó en la moldura, apenas un dedo de distancia respecto del muro. El corazón le dio un salto, apartó la mano como si el estante hubiera ardido de pronto. «No rompas nada, Isabel», gruñó Matilde desde el umbral, ocupada en su inventario de tarros y especias. «No, señora», contestó recuperando el ritmo de sus pasadas. No era momento de probar suerte. A media mañana, Rothobor apareció con su paso silencioso y le entregó a Isabela una lista. Vajilla que sacar, alfombras que batir, plata que pulir. Al final, como agregado, una línea la hizo fruncir el ceño. Pedir al administrador el libro de cuentas y asentarlo en el aparador del comedor. ¿El libro de cuentas?, preguntó cuidando que su voz no sonara interesada. «El administrador lo dejará en el corredor», repuso Rothobor. «Limítate a moverlo al lugar indicado». Horas después, el voluminoso tomo encuadernado en cuero apareció donde Rothobor prometió. Isabela lo alzó con ambas manos, era más pesado de lo que esperaba. Lo llevó hasta el comedor y cuando iba a dejarlo, una cinta escapó por el canto inferior. Sin querer, el volumen se abrió en una página a medio llenar. Su vista se detuvo en las cifras. El registro de compras de harina, carne y carbón. Sin pensar, detectó un error. Un número mal copiado, una suma que no cerraba. Era una diferencia sutil, del tipo que un capataz con prisa pasaría por alto, y que un acreedor diligente no perdonaría. Se mordió el labio, cerró el libro con cuidado. No podía corregirlo, no debía. Aún así tomó un trocito de carbón, y en el reverso de una hoja de papel en blanco que encontró junto al aparador, anotó con letra menuda la operación correcta. Dobló el papel y lo dejó debajo del volumen, asomando apenas una esquina, como un marcador discreto. Esa tarde, con el cuerpo cansado y la mente despierta, Isabela conoció a Ana, una pinche de cocina de mirada viva y risa fácil. «Dicen que viniste de lejos», susurró Ana mientras pelaban patatas. «Aquí la gente de muy lejos siempre trae historias o secretos». «De historias no sé mucho», sonrió Isabela. «De secretos prefiero no hablar. Te caerá bien esta casa», replicó la joven. «Aquí los secretos se sientan a la mesa». Ana le habló de los inviernos duros, de los bailes que ya no se celebraban, de la condesa que, según los rumores, había muerto un verano, de pronto dejando al conde con un silencio que se pegó a las paredes. «Por eso nadie pisa la galería», dijo en voz baja, mirándose las manos. «Allí está el retrato. Y tal vez algo más». Al caer la noche el personal se dispersó. Isabela volvió a su cuarto estrecho del ala este, una cama,
un arcón, una jarra, y abrió la bolsa. Tocó el medallón de los de Valtieri y lo sostuvo un instante, dejándolo luego bajo la paja del colchón. Si alguien lo descubría, toda su farsa se vendría abajo. Apagó la vela y escuchó los sonidos de la casa, el gemido de la madera, el susurro de una corriente, la respiración de alguien en el cuarto contiguo. Y muy lejana, la nota de un piano. Se incorporó, alerta. No podía ser. Nadie usaba el salón de música. Descalza, se deslizó fuera, guiada por esa cuerda tenue que parecía pulsada por una mano ausente. Subió un tramo, luego otro. La música cesó. Solo quedaba la oscuridad de la galería superior. Recordó la regla 2. Recordó la voz de Rothubor. Después del anochecer. Iba a dar media vuelta cuando lo vio. Un destello de luna empujándose por un ventanal alto, cayendo sobre una tela. Un retrato de tamaño natural, cubierto a medias por un telón. El viento que se colaba por una rendija había levantado la esquina. Isabela avanzó 2 pasos, casi sin respirar. Con la yema de los dedos, alisó la tela hacia un lado. La condesa la miró desde la pintura con una serenidad que parecía viva, cuello de encaje, cabello recogido, ojos de un gris claro que conoció alguna vez la risa. En su regazo un libro, en su pecho un camafeo con el mismo motivo floral que Isabela había visto repetido en molduras de la casa. No había tristeza en el trazo, pero sí ausencia, un amor detenido. La galería está cerrada, dijo una voz detrás firme, controlada. Isabela se giró tan bruscamente que casi tropezó con el banco. El conde Montcler estaba de pie en el umbral, la luz de luna dibujándole un filo en el pómulo. No había enojo en su expresión, pero tampoco indulgencia. Lo sé, mi señor, atinó a decir. Oí un sonido. Creí que alguien necesitaba ayuda. Él dio 2 pasos, sin apartar la mirada del retrato. La casa cruje. Eso oyó. Vuelva a su ala. Isabela bajó la vista. Perdón. Cuando pasó a su lado, el conde ladeó apenas la cabeza como si aspirara el aire a su alrededor. Tal vez era su gestión, pero Isabela tuvo la impresión de que él percibía algo distinto en ella, algo que no encajaba con las manos enrojecidas por el trabajo. Quiso hacerse pequeña, pero una parte de sí, la educada para sostener una conversación en salones llenos de diplomáticos, se negó a encogerse. El libro de cuentas, dijo él de pronto, clavando los ojos en su perfil. ¿Lo movió hoy? Sí, mi señor, como indicó el señor Rothubor. ¿Lo abrió? La pregunta le cayó a plomo. Si mentía y él lo sabía, ya sería su final. Si decía la verdad, también. Se abrió al levantarlo. Respondió sin adornos. No leí más que una cifra suelta. Había una suma errada. Dejé una nota para el administrador. No volverá a suceder. El conde no parpadeó. La observó en un silencio que se hizo largo. Finalmente asintió una vez. El administrador es descuidado. Sus ojos se volvieron al retrato. Buenas noches, señorita. ¿Duval? Sí, mi señor. Aprenda las reglas. Le harán bien. Lo haré. Isabela descendió con el pulso en la garganta. Cuando llegó al rellano inferior, soltó el aire por fin. No la había reprendido. Tampoco la había perdonado. La había medido. Y eso era peor y mejor a la vez. Al día siguiente, la casa pareció ajustar su respiración a un ritmo distinto. Rothubor pasó con un leve asentimiento, un reconocimiento, y Matilde le dio una tarea menos ingrata: el platero. Manos cuidadosas, dijo, como si lo hubiera decidido la noche anterior. Ana guiñó un ojo desde el fregadero. Isabela se inclinó sobre las bandejas de plata y en los reflejos curvos vio fragmentos de su doble vida, la criada de delantal tieso y la joven que había leído a escondidas contabilidades y retratos. Mientras frotaba, pensó en la puerta oculta de la biblioteca, en la galería donde la condesa seguía mirando hacia nadie, en la música que quizá no existía. Pensó en las 3 reglas, las repitió mentalmente como un rezo, y sin embargo supo que tarde o temprano una de ellas cedería, porque en la mansión Montcler, las prohibiciones no eran cerrojos, eran llamados, y ella, por más que se lo prohibiera, ya estaba escuchándolos. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina suave que parecía cubrir la mansión como un manto de misterio.
Isabela, aún con el corazón acelerado por la tensión del día anterior, se levantó antes que el resto de las sirvientas. Se lavó el rostro con agua fría, intentando despejarse de las emociones que había acumulado desde su llegada. No podía permitirse un solo error. Cada gesto, cada palabra debía encajar con el papel que interpretaba. En la cocina, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las hierbas que colgaban secándose junto a la chimenea. Matilde, la cocinera, le lanzó una mirada de aprobación. «Bien, niña, veo que eres madrugadora. Eso le gustará al amo», dijo sin saber que Isabela no actuaba por deseo de agradar, sino por la necesidad de no ser descubierta. Poco después, un mensajero llegó con un sobre lacrado. Matilde se lo entregó sin pensarlo 2 veces. «Es para ti», dijo con una sonrisa traviesa, «y viene del ala norte. Todos sabemos lo que eso significa». Isabela tragó saliva. El ala norte era el dominio privado del conde. Nadie entraba allí sin una orden directa. Abrió el sobre con cuidado, intentando no mostrar su nerviosismo. Dentro, una nota escrita con letra firme y elegante. «Preséntese en mi despacho después del desayuno. Tengo un encargo para usted. Eleoer, Lorenzo de Rubier». Así firmaba el conde. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras subía la gran escalera que conducía al ala norte. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos, cada uno con rostros severos que parecían seguirla con la mirada. Llamó suavemente a la puerta del despacho y una voz grave respondió: «Adelante». Al entrar se encontró con una estancia amplia, iluminada por la luz que entraba a través de ventanales altos. El conde estaba de pie, mirando un mapa desplegado sobre su escritorio. No llevaba chaqueta, solo una camisa blanca remangada, lo que le daba un aire menos formal, aunque no menos imponente. «Señorita Isabela», dijo pronunciando su nombre con un acento que hacía que sonara distinto, más profundo. «He observado su diligencia desde que llegó. Por eso le confiaré una tarea especial». Ella inclinó la cabeza. «Será un honor, mi señor. Necesito que organice y clasifique unos documentos personales en la biblioteca del ala este. Contienen información sensible sobre mis tierras y algunos acuerdos con la nobleza local. No pueden caer en manos equivocadas». Su mirada se endureció, como si esa posibilidad ya hubiera ocurrido alguna vez. Isabela sintió un escalofrío. Aquello no era un simple trabajo de sirvienta. Tal vez él sospechaba algo de ella, o tal vez la estaba poniendo a prueba. «Haré lo que me pide», respondió, intentando sonar segura. El conde se acercó, lo suficiente para que ella pudiera sentir el leve aroma de madera y cuero que lo rodeaba. «Confío en que así será», dijo en voz baja, casi como si fuera una advertencia. Luego, volvió a su escritorio y la despidió con un gesto. La biblioteca del ala este era un lugar impresionante. Techos altos, estanterías que parecían tocar el cielo, escaleras de madera que permitían alcanzar los volúmenes más altos. En una mesa había un cofre cerrado con llave. Junto a él, un juego de carpetas y sobres con sellos que Isabela reconoció de inmediato. Pertenecían a familias nobles con las que su padre había hecho negocios, y no siempre de forma limpia. Mientras ordenaba los documentos, sus manos temblaban. Allí estaba frente a pruebas que podrían hundir a su familia o tal vez salvarlos si sabía usarlas bien. El dilema la golpeó con fuerza. Si copiaba o memorizaba parte de esa información, podría negociar la libertad de su familia de las deudas que los asfixiaba. Pero hacerlo pondría en riesgo su vida y la confianza que el conde, de algún modo, parecía empezar a depositar en ella. Matilde apareció en la puerta para traerle un poco de té, interrumpiendo sus pensamientos. «Dicen que el conde nunca deja que nadie toque esos papeles. Algo ve en ti, niña. No lo desperdicies», comentó antes de irse. Isabela respiró hondo y continuó su trabajo,
pero la tentación de descubrir más crecía con cada hoja que tocaba. Sin saberlo, ese día había cruzado una línea invisible. El momento en que su misión para salvar a su familia y su incipiente conexión con el conde comenzarían a chocar, y solo uno de esos caminos podría seguir. La tarde había comenzado tranquila, pero al caer la noche, un cielo de nubes pesadas cubrió la mansión Montclair. El viento trajo consigo un olor a tierra húmeda, y pronto el repiqueteo constante de la lluvia golpeó los ventanales como un ejército invisible. Isabela estaba en la despensa, revisando la vajilla de plata que había pulido por la mañana, cuando escuchó pasos firmes en el pasillo. Señorita Isabela, era la voz de Rutherford, siempre sobria. El conde desea verla en el salón de música. El corazón de ella dio un salto. El salón de música, ese lugar que hasta ahora solo había visto de lejos. Se secó las manos en el delantal y siguió al mayordomo. Rutherford abrió las puertas dobles y la dejó entrar sola. El salón era amplio, con cortinas pesadas y un piano de cola negro en el centro. Cerca de él el conde estaba de pie, mirando por la ventana empañada por la lluvia. No se volvió de inmediato al oírla entrar. «Siéntese», ordenó con suavidad, señalando una silla junto al piano. Isabela obedeció, manteniendo las manos juntas sobre el regazo. El conde se sentó al piano y, sin mirarla, dejó que sus dedos recorrieran las teclas, arrancando una melodía suave, melancólica, que parecía mezclarse con el sonido de la tormenta. «¿Le gusta la música, señorita?», preguntó de pronto, con la mirada aún fija en las teclas. «Sí, mi señor. En la casa donde crecí, la música era un lujo. No siempre podía escucharla, pero cuando lo hacía, parecía que todo se detenía», respondió, eligiendo las palabras con cuidado. El conde la miró por primera vez esa noche. Sus ojos grises tenían un brillo que Isabela no había visto antes, una mezcla de nostalgia y dolor. «Mi difunta esposa tocaba este piano», dijo, y su voz, aunque firme, llevaba un peso invisible. «La primera vez que la vi sonreír de verdad fue aquí, con las manos sobre estas teclas. Desde que ella…» Hizo una pausa. «Desde que se fue, la música no suena igual». Isabela sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir sin revelar demasiado de sí misma. Debe ser difícil seguir escuchando una melodía que guarda tantos recuerdos. El conde asintió lentamente. «Difícil, pero necesario. Las cosas que amamos no deberían morir con quienes las compartieron con nosotros». Hubo un silencio, roto solo por el tamborileo de la lluvia. Isabela pensó en su propia familia, en cómo su vida había cambiado de forma tan abrupta. Tal vez, en algún punto entendía esa sensación de pérdida. «Usted también carga con un peso, señorita Isabela», dijo él de pronto, con una certeza que la desarmó. «Lo veo en su mirada. No es la mirada de una simple sirvienta». El corazón de Isabela se aceleró. «Todos tenemos nuestras batallas, mi señor», dijo, intentando mantener la calma. «Algunas se notan más que otras». Él la observó con intensidad, como si quisiera leer cada palabra que no decía. Luego se levantó del banco y caminó hacia la ventana. «No sé por qué, pero confío en que si le confiara un secreto, sabría guardarlo». Isabela tragó saliva. «No le daría motivos para arrepentirse, mi señor». Un relámpago iluminó el salón, y por un instante sus miradas se encontraron reflejadas en el vidrio de la ventana. Algo invisible pero poderoso se tejía entre ellos. No era un amor, pero sí una conexión profunda, hecha de reconocimiento mutuo, y de la certeza de que ambos estaban atrapados en mundos que les exigían más de lo que podían dar. «Váyase a descansar», dijo finalmente el conde, con un tono más suave. «Mañana habrá mucho trabajo». Isabela se levantó, hizo una reverencia y salió del salón, pero mientras caminaba por el pasillo, supo que algo había cambiado. No era solo que él le hubiera hablado de su esposa, era que por primera vez ella sintió el impulso de contarle su propia verdad,
aunque sabía que hacerlo podría destruirlo todo. El amanecer llegó con un aire distinto, cargado de electricidad invisible. Isabela lo sintió desde el momento en que abrió los ojos. Algo iba a suceder. La mansión estaba más agitada de lo habitual. Los pasos resonaban en los pasillos, y las voces del personal se mezclaban con un murmullo de expectativa. En la cocina, Matilde hablaba en voz baja con otra sirvienta. Al notar la presencia de Isabela, se interrumpió bruscamente. «Buenos días, niña. Hoy tenemos visita», dijo, intentando sonar despreocupada. «El señor Lambert, administrador de las tierras del conde, vendrá para revisar las cuentas». Isabela asintió, aunque una inquietud le recorrió la espalda. Había escuchado ese nombre antes. Lambert recordó de pronto que su padre había mencionado a un tal Lambert en una de sus discusiones sobre deudas y alianzas rotas. Si era el mismo hombre, todo podía venirse abajo. Poco después, el carruaje del visitante apareció frente a la mansión. Un hombre de mediana edad, delgado, con bigote bien recortado y un traje impecable, descendió con aire de importancia. Saludó al conde con una reverencia exagerada y entró como si la casa le perteneciera. Isabela, desde la distancia, se esforzó por pasar inadvertida, bajando la cabeza y manteniéndose ocupada con un cubo y un trapo en el vestíbulo. Pero el destino parecía querer jugar en su contra. Mientras el conde y Lambert conversaban en la galería, ella tuvo que pasar cerca para llevar una bandeja al salón. Lambert la vio, se detuvo a medio paso, frunciendo el ceño como si intentara reconocer un rostro que había visto antes. «Disculpe, señor Montclair», dijo Lambert, sin apartar la mirada de ella. «¿Quién es esta joven?». El conde respondió con naturalidad. «Una nueva empleada. Se llama Isabela Duval». Lambert ladeó la cabeza. «Curioso, juraría que he visto esos ojos antes». Isabela inclinó la cabeza con una reverencia rápida y se retiró antes de que el pulso le delatara. Apenas cerró la puerta de la cocina tras de sí, apoyó la espalda en la pared, intentando recuperar el aire. Si Lambert sospechaba algo y decidía indagar, todo su plan se derrumbaría. Esa tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó pasos acercándose. Era Lambert. Cerró la carpeta que tenía entre manos y la colocó en su sitio, fingiendo no haberlo notado. «Señorita Duval», su voz sonaba cargada de intención. «Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha estado en la ciudad de Bellacourt?». Ella negó con suavidad. «No, señor. Nunca he salido de mi aldea». Lambert sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Curioso, porque yo podría jurar que la vi en una recepción en la residencia de los de Valtieri hace unos años». «¿Conoce usted a esa familia?». Isabela sintió un nudo en la garganta. «No, señor. Lamento decepcionarlo, pero debe confundirme con otra persona». Él la observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Finalmente se encogió de hombro. «Quizá tenga razón», dijo, pero su mirada dejaba claro que no creía ni una palabra. Cuando se fue, Isabela se dejó caer en una silla. El peligro ya no era una posibilidad lejana. Estaba allí, dentro de la mansión, vestido con un traje elegante y una sonrisa que escondía cuchilla. Esa noche, mientras el resto del personal dormía, ella se asomó a una de las ventanas del ala este. La lluvia volvía a golpear el vidrio, y en la penumbra vio la figura del conde cruzando el patio, con paso firme y expresión grave. Parecía absorto en sus pensamientos, ajeno a la tormenta. Isabela supo entonces que tarde o temprano tendría que elegir entre confiarle la verdad o desaparecer antes de que Lambert la desenmascarara. Y aunque aún no lo sabía, esa elección llegaría mucho antes de lo que imaginaba. La mañana siguiente amaneció fría, con un cielo gris que parecía presagiar problemas. Isabela intentaba concentrarse en sus tareas, pero cada sonido de pasos en el pasillo la hacía tensarse. Lambert aún estaba en la mansión, y con cada hora que pasaba, ella sentía cómo su margen de seguridad se reducía. En el comedor, el conde y Lambert desayunaban juntos. Desde la puerta entreabierta de la cocina, Isabela alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación. «Debes tener cuidado, Montclair», decía Lambert, en tono paternal pero cargado de veneno.
Las personas no siempre son lo que parecen, especialmente las que llegan sin pasado claro. Todos tenemos un pasado, respondió el conde con calma, cortando un trozo de pan. No siempre es asunto de los demás. Tal vez, pero en tu posición, yo sería más cuidadoso. Una mujer joven, de modales refinados, que dice venir de una aldea perdida. ¿No te parece extraño? El conde lo miró con frialdad. Lo que me parece extraño, Lambert, es tu repentina preocupación por mi personal. Isabela es eficiente y discreta. Eso es todo lo que necesito saber. Isabela sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque él la había defendido, y culpa porque no sabía cuánto duraría su lealtad si llegaba a conocer la verdad. Más tarde, mientras limpiaba un candelabro en el pasillo, vio cómo Lambert salía del despacho del conde con una expresión satisfecha. Llevaba en la mano un pequeño cuaderno de notas. Ella sabía que ese tipo de hombres no se retiraban sin algo con lo que negociar más adelante. La oportunidad de averiguar qué tramaba llegó al caer la tarde. Lambert estaba reunido con el mayordomo en la sala de recibo, y había dejado el cuaderno sobre una mesa junto a la ventana. Isabela entró fingiendo traer un jarrón con flores. Mientras lo acomodaba, logró leer de reojo algunas anotaciones. Isabela, sospechosa. Coincidencia con familia de Valtieri. Investigar en Bellacourt. Contactar a informante. Su sangre se heló. Aquello confirmaba lo que temía. Lambert ya estaba moviendo hilos fuera de la mansión. Esa noche el conde la encontró en la biblioteca, mucho después de la hora en que las sirvientas debían retirarse. ¿No debería estar descansando, señorita Isabela?, preguntó, con un tono más curioso que autoritario. Ella bajó la mirada, ocultando su nerviosismo. No podía dormir, mi señor. Pensé que podría adelantar el inventario de libros raros que me encargó. Él se acercó, deteniéndose junto a la mesa donde ella ordenaba papeles. Lambert cree que oculta algo, dijo sin rodeos. Isabela sintió cómo se le escapaba el aliento. ¿Y usted, mi señor, también lo cree? El conde sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron eternos. Creo que todos tenemos secretos, y que no siempre revelarlos es la mejor opción. Pero también creo que la lealtad no se compra con oro ni se mide con sangre, se demuestra. Esas palabras la golpearon más que cualquier amenaza. ¿Era una advertencia o una promesa? No lo sabía, pero entendió que el conde, aunque desconfiado por naturaleza, no estaba dispuesto a dejar que Lambert decidiera el destino de su nueva sirvienta. Cuando él se retiró, Isabela apoyó la frente sobre sus manos. Sabía que no podía permitir que Lambert enviara sus pesquisas a Bellacourt. Si lo hacía, todo terminaría. El problema era que para detenerlo, tendría que moverse en un terreno peligroso y posiblemente involucrar al propio conde en su mentira. Y así, mientras la mansión dormía, Isabela comenzó a trazar el primer plan que podría salvarla o condenarla. La noche cayó sobre la mansión Montclair envuelta en un silencio inquietante. Isabela no podía conciliar el sueño. Desde que vio las anotaciones de Lambert, cada minuto que pasaba sentía que las paredes se cerraban sobre ella. No podía esperar a que él enviara sus pesquisas a Bellacourt. Debía actuar antes de que esa carta saliera de la propiedad. Pasada la medianoche, se levantó de la cama y se vistió con el atuendo más discreto que encontró: una falda oscura, una blusa sencilla y un chal para cubrirse el rostro si era necesario. El pasillo estaba desierto, salvo por el murmullo distante de la lluvia golpeando los ventanales. Sabía que Lambert solía trabajar en su habitación antes de dormir, revisando documentos y escribiendo cartas. Si iba a interceptarlo, debía hacerlo sin ser vista y sin dejar rastro. Se deslizó por la escalera de servicio hasta llegar al pasillo donde se encontraban las habitaciones de los invitados. Una rendija de luz bajo la puerta de Lambert le confirmó que seguía despierto. Isabela se ocultó tras una columna y esperó. Media hora después, escuchó cómo apagaba la lámpara y se movía hacia la cama. Poco después, su respiración pausada llenó el silencio. Con paso felino se acercó a la puerta y giró el picaporte. La habitación estaba impregnada de olor a tinta y papel. Sobre el escritorio encontró un sobre cerrado con cera roja.
No necesitó abrirlo para saber que contenía la carta destinada a Bellacourt. El sello llevaba las iniciales de Lambert y aunque sus manos temblaban, lo guardó rápidamente entre los pliegues de su falda. Estaba a punto de irse cuando una voz la heló en el acto. ¿Busca algo, señorita Duval? Se volvió despacio. En la penumbra Lambert estaba de pie junto a la ventana, iluminado solo por el reflejo pálido de la luna. No parecía sorprendido, más bien su expresión era la de un cazador que finalmente ha acorralado a su presa. Me equivoqué de habitación, balbuceó Isabela, intentando recuperar la compostura. Lambert dio un paso hacia ella. Curioso, justo esta noche, cuando mis sospechas sobre usted son más fuertes que nunca. Dígame cuánto tiempo cree que podrá mantener esta farsa. Isabela apretó los labios. No podía retroceder ahora. No sé de qué habla, señor Lambert, pero si insiste en difamarme sin pruebas, se equivoca de enemigo. Lambert sonrió con frialdad. Veremos si el conde opina lo mismo cuando reciba mis informes. ¿Y si él no los recibe?, replicó ella, dejando entrever que sabía más de lo que debería. Hubo un momento de silencio cargado de tensión. Lambert la miró con renovado interés, como si evaluara hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Finalmente dio un paso atrás y levantó las manos en un gesto teatral. Muy bien, señorita. El juego se vuelve interesante. Isabela salió de la habitación sin mirar atrás. Apretaba el sobre contra su costado, consciente de que esa acción la había puesto en una situación aún más peligrosa. Lambert no era un hombre que olvidara una afrenta, y ahora la tenía marcada como su objetivo principal. Al llegar a su cuarto, guardó la carta bajo una tabla suelta del piso. Sabía que no podía destruirla aún. Cualquier movimiento impulsivo podría desatar un escándalo. Necesitaba pensar y quizá por primera vez confiar en que el conde podría ser su aliado en algo más que simples palabras. Esa mañana, mientras ayudaba a servir el desayuno, sintió la mirada del conde sobre ella. No era una mirada casual. Había algo en sus ojos que sugería que él percibía el peso que llevaba sobre los hombros. Y aunque no dijo nada, Isabela tuvo la extraña certeza de que de alguna manera él ya estaba involucrado en el juego peligroso que había comenzado la noche anterior. El día amaneció con un aire espeso, como si las nubes que cubrían el cielo presintieran la tormenta que estaba por estallar dentro de la mansión Montclair. Desde temprano, Isabela percibió un movimiento inusual. Lambert había pedido una audiencia privada con el conde. Nadie sabía de qué se trataba, pero ella lo intuía con una claridad dolorosa. Durante la mañana, trató de concentrarse en sus tareas, pero el sonido de las botas de Lambert sobre el suelo de mármol resonaba como un aviso. Finalmente, en la galería principal, escuchó cómo su voz se filtraba desde el despacho del conde. «No es prudente, Montclair», decía Lambert con esa entonación falsamente cordial. «No sabes quién es realmente esa joven. Puedo asegurarte que su historia es una farsa. Y yo puedo asegurarte que tus insinuaciones no me interesan», respondió el conde. Firme, Isabela trabaja con dedicación y no ha dado motivos para desconfiar de ella. Lambert soltó una risa seca. «Dices eso porque no conoces el apellido que ella oculta. Yo sí. Y si te lo digo, comprenderás por qué su presencia aquí es un peligro». Hubo un silencio cargado de tensión. Isabela, que escuchaba desde el pasillo, sintió cómo sus manos se enfriaban. No podía permitir que Lambert revelara nada más. Empujada por un impulso más fuerte que el miedo, entró en el despacho sin llamar. «Mi señor, debo hablar con usted», dijo, dirigiéndose solo al conde, aunque Lambert la observaba con una sonrisa venenosa. «Ahora no», Isabela intentó detenerla el conde, pero ella dio un paso más. «Es importante. Es sobre lo que él está diciendo». El conde la miró, evaluando su expresión. Luego, con un gesto, indicó a Lambert que se retirara. «Te daré unos minutos, Montclair», dijo Lambert, y salió con paso lento.
como si disfrutara dejarlos en ese silencio tenso. Cuando estuvieron solos, Isabela se obligó a sostener la mirada del conde. Hay cosas que no le he dicho, no porque quiera engañarlo, sino porque decirlas podría poner en peligro a mi familia. El conde no apartó los ojos de ella. Entonces, ¿es cierto que hay algo que ocultas? Sí, respondió ella, sintiendo el peso de la confesión. No me llamo Isabela Duval. Ese nombre lo inventé para protegerme. Vengo de Bellacourt, de una familia que hace 2 años perdió todo por una deuda injusta. Mi padre fue acusado de traición y nuestras tierras fueron confiscadas. Desde entonces, he hecho lo que fuera necesario para sobrevivir, incluso fingir ser lo que no soy. El silencio que siguió fue insoportable. Isabela temió que él interpretara sus palabras como una traición personal. Si vine aquí, continuó, fue porque necesitaba un lugar donde trabajar y pasar inadvertida. No vine a dañarlo ni a aprovecharme de su confianza. El conde se levantó de su asiento y se acercó lentamente. Sus pasos eran suaves, pero su mirada penetrante la hacía sentir desnuda ante él. ¿Y crees que ocultar la verdad para protegerte es lo mismo que traicionar?, preguntó. No, pero sé que en su posición cualquiera lo vería. Él se detuvo frente a ella tan cerca que podía sentir el calor de su presencia. Yo no soy cualquiera, Isabela. Si lo que dices es cierto, entonces no eres una amenaza para mí. Pero debes entender algo. Si Lambert llega a tener pruebas, no solo te pondrá en peligro a ti, me pondrá en peligro a mí también. Isabela tragó saliva. Por eso quería pedirle ayuda, pero no sabía si podía confiar. El conde sostuvo su mirada unos segundos más, y luego, con un gesto casi imperceptible, rozó su mano. Acabas de darme la única razón que necesitaba para defenderte. Las palabras se sintieron como un pacto. Isabela no sabía si eso significaba que estaba a salvo, pero sí que ya no estaba sola. Por primera vez desde que había llegado a la mansión, sintió que había alguien dispuesto a enfrentar la tormenta con ella. Fuera, Lambert caminaba por el corredor, seguro de que tenía el control del juego. No sabía que dentro del despacho, una nueva alianza acababa de nacer. La tarde se desplegó con un cielo oscuro y cargado, como si la tormenta que se gestaba en el interior de la mansión Montclair hubiera encontrado eco en la naturaleza. El conde e Isabela se reunieron en la biblioteca, lejos de oídos curiosos. Entre estanterías de madera y el olor a papel viejo, comenzaron a trazar un plan. Lambert no se detendrá, dijo el conde, recorriendo la sala con las manos a la espalda. Su ambición es tan grande como su necesidad de control, y ahora cree que tener información sobre ti es su mayor carta de poder. Isabela, sentada junto a una mesa baja, sostenía el sobre que había sustraído de la habitación de Lambert. Esta carta es la prueba de que ya ha movido sus contactos. Si llega a su destino, será el fin. El conde la observó con atención. Entonces debemos asegurarnos de que nunca llegue, y de que Lambert entienda que jugar contra mí tiene consecuencia. Fue entonces cuando Isabela, con un brillo de determinación en los ojos, sugirió algo arriesgado. Y si le hacemos creer que ya sabemos todo su plan, que estamos un paso por delante, incluso en lo que no sabemos. El conde esbozó una ligera sonrisa. Un farol. Me gusta. Pero para que funcionen, necesitaremos pruebas que parezcan irrefutables, aunque no lo sean. Durante horas trabajaron juntos en el despacho, escribiendo un documento falso que implicaba a Lambert en una supuesta red de espionaje contra la corona. El papel llevaba el sello del conde, un símbolo de autoridad que, aunque forjado para la ocasión, parecía auténtico. A la mañana siguiente, el conde citó a Lambert en la galería de los retratos familiares. La luz gris que entraba por los ventanales daba a la escena un aire solemne. Isabela permanecía a un lado, como una simple testigo, aunque su corazón latía con fuerza. Lambert, comenzó el conde, con voz serena, sé lo que has estado haciendo, y sé también que tus movimientos no han pasado desapercibidos para las personas adecuadas.
Lambert arqueó una ceja. ¿Insinúas que he cometido alguna falta? El conde le tendió el documento. No lo insinúo, lo afirmo. Y créeme, las consecuencias de que esto llegue a manos equivocadas serían irreversibles. Lambert tomó el papel y lo examinó. Aunque su rostro permaneció impasible, Isabela pudo ver el leve endurecimiento de su mandíbula. No podía saber si creía del todo la acusación, pero sí entendía que estaba en una posición peligrosa. ¿Qué es lo que quieres, Montclair?, preguntó, dejando el documento sobre una mesa. Muy simple, respondió el conde, que abandones esta casa y olvides cualquier interés en mi personal. En especial, en Isabela. El silencio que siguió fue pesado. Lambert miró a Isabela como si quisiera atravesarla con la mirada, pero no dijo nada. Finalmente, con un leve gesto de resignación, inclinó la cabeza. Muy bien, pero recuerda, Montclair, los secretos tienen la mala costumbre de salir a la luz. Sin añadir más, se dio media vuelta y salió de la galería. Cuando sus pasos se desvanecieron en la distancia, Isabela sintió que podía respirar de nuevo. El conde la miró, y en sus labios apareció una media sonrisa. Por ahora, estamos a salvo, pero esto no significa que debas bajar la guardia. Ella asintió, consciente de que aquella victoria era solo parcial. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no estaba sola en su lucha. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana de su habitación, Isabela reflexionó sobre lo ocurrido. No solo había protegido su identidad, sino que había encontrado un aliado. Y tal vez algo más. Los días siguientes a la partida de Lambert transcurrieron con una calma inusual. La mansión Montclair, que antes parecía impregnada de tensión, ahora respiraba un aire más ligero. Sin embargo, para Isabela, esa paz no era completa. Sabía que su secreto seguía siendo una sombra que la acompañaría mientras viviera, y que su permanencia en aquella casa dependía, en gran parte, de la voluntad del conde. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, el conde apareció en el umbral. Vestía con la sobriedad elegante que lo caracterizaba, pero sus ojos parecían más suaves que de costumbre. «Necesito hablar contigo», dijo, avanzando hacia ella. «No sobre Lambert, ni sobre tu pasado, sino sobre lo que viene ahora». Isabela cerró el libro que tenía en las manos y lo dejó sobre la mesa. «Escucho, mi señor». Él hizo una pausa, como si eligiera cada palabra con cuidado. «He pensado en lo que me dijiste, en cómo has vivido estos últimos años, escondida, temiendo que tu nombre sea usado en tu contra. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo más piensas vivir así?» «Mientras sea necesario», respondió ella, bajando la mirada. «La libertad tiene un precio, y a veces se paga con silencio». El conde se acercó un paso más. «La libertad también puede pagarse con valentía, y creo que ya has demostrado tenerla». Isabela sintió que su respiración se aceleraba. Había algo distinto en su voz, un matiz que no estaba ahí antes. «¿Qué está intentando decirme?» «Que no quiero que vivas en esta casa como una sombra», contestó él. «No como alguien que debe esconder quién es, sino como alguien que tiene un lugar a mi lado». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tan cargadas de significado que Isabela no supo si responder o simplemente dejarse llevar por lo que sentía. «Mi señor, yo no», intentó hablar, pero él la interrumpió con una leve sonrisa. «Sé que tienes miedo, pero si algo me enseñó esta situación es que la vida es demasiado breve para dejar que el miedo decida por nosotros. Si tú quieres quedarte, no será como una sirvienta». Isabela sintió un nudo en la garganta. Había imaginado muchas veces cómo sería escuchar algo así, pero nunca creyó que sucedería. «¿Y si mi pasado vuelve a perseguirme?». El conde la miró con una determinación tranquila. «Entonces lo enfrentaremos juntos». Fue en ese instante, bajo la tenue luz que entraba por los ventanales, que Isabela comprendió que su vida había cambiado para siempre. El peso de la soledad que había cargado durante años comenzó a desvanecerse,
sustituido por una certeza cálida y poderosa. Ya no tendría que luchar solo. Esa noche, al salir al jardín, miró el cielo cubierto de estrellas. Recordó todas las veces que había observado ese mismo cielo en silencio, sintiéndose perdida. Ahora, esas mismas estrellas parecían distintas, como si fueran testigos de un nuevo comienzo. El conde apareció a su lado, y sin decir nada tomó su mano. Permanecieron así, en silencio, observando el firmamento. Y aunque ninguno de los dos sabía con certeza lo que el futuro traería, ambos comprendían que, mientras caminaran juntos, ningún secreto, ninguna amenaza y ningún pasado podrían quebrar lo que había nacido entre ellos. Porque al final, no importaba el apellido que llevara ella, ni las heridas que él guardara. Lo único que importaba era que bajo ese mismo cielo, habían decidido dejar de huir y empezar a vivir.